¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Hoy es el 19 de enero. Yo soy Manuel, invitándole para que nos preste su atención y haga una pausa para que escuche la palabra del Señor. Mis hermanos, nuestro Padre Celestial es maravilloso. Malaquías 3, versículos 8 y 12 y Gálatas 3 del 13 al 14 nos dice: Yo ya no vivo bajo la maldición de la pobreza. Las ventanas del cielo están abiertas para mí, y por mi causa Dios reprende al devorador. Así que confiemos en las promesas de Dios y alabemos su bendito nombre. La lectura de hoy empieza en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, capítulo 39 y 41, al versículo 16. En el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 46, y el capítulo 13 al versículo 23, Salmos 17 del 1 al 15 y Proverbios 3 del 33 al 35 de la Biblia de las Américas. José prospera en Egipto. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comían. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: «Estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?». Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedía a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo, y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa, diciendo: «Acuéstate conmigo». Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: «Mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz». Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo: «Vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí, y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera». Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo: «Esto es lo que tu esclavo me hizo», se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba con José, y le extendió su misericordia,
y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el pandero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panderos, y los puso bajo custodia en la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José, y él les servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el pandero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y he aquí, estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón, que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño, y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Contó pues el jefe de los coperos a José su sueño, y le dijo, en mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto, y tú pondrás la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Solo que te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Cuando el jefe de los panderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño, y he aquí, había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un pandero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne. Y sucedió que al 3er día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón. Pero ahorcó al jefe de los panderos, tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Pero he aquí,
Otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó. Se quedó dormido y soñó por segunda vez. Y he aquí que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó, y he aquí era un sueño. Y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado, y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto, y a todos sus sabios. Y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panderos. Él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José, y lo sacaron del calabozo a prisa. Y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo: no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Del libro de Mateo, el capítulo 12 al versículo 46 y el capítulo 13 al versículo 23. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él, al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrador parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60, y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros
se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Salmos 17, del 1 al 15. Oye, oh Señor, una causa justa, atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Que mi vindicación venga de tu presencia, que tus ojos vean con rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus senderos, no han resbalado mis pies. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra maravillosamente tu misericordia. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. Ahora nos han cercado en nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra, como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondrijos. Levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo con tu espada, libra mi alma del impío, de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo cuya porción está en esta vida, y cuyo vientre llenas de tu tesoro, se llenan de hijos y dejan lo que les sobra a sus pequeños. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen. Proverbios 3 del 33 al 35.
La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Mis hermanos, pongamos todo en las manos de Dios, y la incertidumbre de la vida desaparecerá, y ya no viviremos en tinieblas, sino llenos de la paz y la bendición perdurable de nuestro Señor. Les habló Manuel. Que la paz de Cristo reine en su vida, hoy y siempre.